buenas noches para todos. Mano a mano. Para empezar, después vemos qué queda. Pero esto es interesante. Hoy hay un tema que le quería contar, que siempre le hablo, ya que hablamos de los usuarios, de los pacientes, de los médicos, dentro del ámbito psiquiátrico. Les traje este material que pienso yo que va a interesarles mucho. El comentario inicial. Este material es de allá, de la facultad. Dice: la medicina en el Uruguay del siglo XX. Eso diría Barran. Esto es del siglo XIX. Esto es la medicina en el siglo XIX, una serie de fechas. Pero más que nada para transmitirle que estamos entre 1800 y 1900, la época de las invasiones inglesas, la época artiguista, la época de la Guerra Grande, donde eran unos pocos decenas de miles de personas y casi todo concentraba Montevideo como puerto. Y las condiciones de higiene eran bastante problemáticas y difíciles, y se daban las epidemias, que las que venían en los barcos que transmitieron las ratas, como la fiebre amarilla, que también estuvo en Buenos Aires y realmente diezmó todo. Fue terrible. En esa epidemia, donde mueren miles de personas, muere Teodoro Vilar de Bo, que fue el primer sabio y médico uruguayo, que su padre fue el que donó
el terreno para el Hospital Vilar de Bo, que fue el primer asilo o manicomio nacional, que después pasó a llamarse Hospital Teodoro Vilar de Bo, en honor a este médico que dejó su vida, como otros médicos, tratando algo que era muy difícil, muy difícil. Las ratas transmiten una bacteria que provoca una hepatitis fulminante prácticamente. Bueno, después, y habían distintos problemas como los perros, la fiebre tifoidea, la misma rabia. Morían muchísimos niños porque no existían las vacunas. La única vacuna que al comienzo existió fue la de la viruela, pero la viruela que venía hecha a partir de la vaca y que después, bueno, que tampoco era la panacea que llegara a todo el mundo y cómo había que administrarla. No cualquiera podía hacerlo. Vimos una época donde el analfabetismo era asunto serio. Estamos de acuerdo. Sabían leer y escribir los curas y los comerciantes. Bueno, por eso les mostré eso y les voy a dar algunas fechas. Les voy a mostrar algo. ¿Cuál fue el primer hospital que tuvo Montevideo? En Uruguay se fundaron algunos hospitales muy pequeños en el interior. En Soriano se había creado una cosa muy pequeña, pero no había médicos ni nada, eran como salas pequeñas, que eran casillas de internación. Pero el primer hospital, en serio, es lo que hoy nosotros conocemos como Hospital Maciel, en la aduana, en Montevideo. Maciel era un político integrante de la Hermandad de San José de la Caridad, la época de la masonería católica en Montevideo, y también era un comerciante, hasta era traficante de esclavos. El paquete completo de una época. Pero, bueno, a su nombre le pusieron Maciel después, gracias a su nombre. Lo primero que se levantó fue el hospital hacia 1800, que fue importante pues que fue hecho por donaciones de la hermandad, con una colecta. Ahí empezó. Y ahí empezó también el primer sector, y después hubo una casa alquilada para los dementes de la época, que ya existían, que deambulaban por las calles, que era todo un espectáculo muy distinto, y no tan distinto a lo que podemos ver hoy en algunos pobres desgraciados que van hablando solo por las calles. Ahí empieza a organizarse la medicina del Uruguay, en la aduana. Y creo que otra cosa que es interesante, que por la misma época la preocupación era grande para que se consolidara una nación pequeña, un estado. Es que en el gobierno de Manuel Oribe, hablo del año 1800 y pico, 30, 40, 50 por allá, se funda la Universidad Mayor de la República, y que empieza a funcionar en ese momento en lo que era el asilo de mendigos, a posteriori, y después Hospital Pasteur. Hay una chapa. Ahí se origina la Universidad de la República. Después van a venir otros gestos fundacionales y vamos a ver el papel de los inmigrantes. En la medida que van llegando extranjeros, aparecen médicos, aparecen decanos, tienen hijos, estos hijos vuelven a Europa, se forman en Europa y retornan como profesionales. Y allá por 1875 se funda la Facultad de Medicina.
Después de peleas y problemas y discusiones, y el primer edificio de la facultad no es este que conocemos hoy. Pero así se fue haciendo el país. Y los médicos, los primeros médicos en general, o eran emigrantes, o eran practicantes de los barcos, o eran los médicos de Artigas. Muy olvidados, de importantísimo papel en la construcción del país. Vamos a hablar de ellos, de Spickerman, que era uno de ellos. Vamos a hablar de los médicos de Artigas. Artigas dio mucho, se construyó mucho. Bueno, un poco venía por ese lado lo que quería transmitirles hoy. Acá puede haber alguna foto interesante. Es un libro muy viejo. Estas son las imágenes, si lo fijamos bien, de los primeros decanos que tuvo la Facultad de Medicina. Los decanos eran como los administradores centrales de la facultad. Y acá les doy algunos nombres: Suñer y Capdevila, Zukowski, que este hombre era polaco, Serratosa, Kemmerich, y así a otros que fueron muy importantes, y algunos hacían nombres de calle, vean. Pedro Vizca, pediatra, fundador de la pediatría. Escocería, es una calle de Pocitos, Pedro Vizca, José Escocería. Muchos de estos primeros médicos, las calles de Pocitos tienen su nombre, Mazzini. Y así se va construyendo el país. O sea que está todo documentado. Y la medicina se fue haciendo parte de un médico que se llamó Gorman, que estuvo en Argentina y que formó el protomedicato para empezar a controlar, en la época de la colonia y de las guerras de independencia, controlar las guerras y controlar más que nada el ejercicio de la medicina, de la vacuna. El gran problema eran las enfermedades, las heridas, las infecciones y las enfermedades que venían del hambre y de la peste que acompañaba esa época. Lo primero que escucharon, no fue tocado sino más, pero es un tremendo tango, se llama Mano a Mano. ¿Qué dice? Rechiflado en mi tristeza, hoy te busco y veo que ha sido. Solo una buena mujer. Los favores recibidos. Los favores recibidos, creo habértelos pagado. Y si alguna deuda chica, sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario, te la cargas. Yo recuerdo, no tenías casi nada para ponerte. Hoy vestís ajuar de seda y ropa rococó.
mientras triunfa tu silueta y tus trajes de colores entre el humo de los muros y el champán de Armenonville. Nada debo agradecerte, amar Ramón, hemos quedado. No me importa lo que has hecho, no lo que haces ni lo que harás. Los favores recibidos, creo habértelo pagado. Hice alguna deuda china, sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés.